Buenos días, bienvenidos a la conferencia número 14. Se denomina Droga, Alcoholismo. Las conferencias son del conocimiento de sí mismo. Esta conferencia lo que busca es que nosotros comencemos a dar un indicio de lo que, de lo que es o de la maldad que lleva estos dos aspectos como drogas y alcoholismo. Nosotros debemos comprender y entender que el placer es producido y es un condicionamiento de nuestro ego, o por el cual el mismo ego nos condiciona. Ejemplo, nos condiciona a sentirnos acompañados, nos condiciona a querer tener ira, nos condiciona a sentir lujuria. Muchas personas no se dan cuenta de que al propiciar o al dar a alguien alcohol, esas mismas personas están ganando un karma porque están cometiendo un delito. Pero vamos a observarlo de manera detallada. La importancia de por qué se deben eliminar es uno de los principales objetivos, y cómo enseñar a la persona que está involucrada o que quiere cambiar este vicio que de pronto la ha atormentado durante mucho tiempo, y que siente que esto ya no lo lleva por ningún camino. Entonces esta conferencia va a ayudar a eso. El demonio, vamos a entender que toda cosa o todo defecto es un demonio, y el alcohol y las drogas no es otra cosa que un demonio, o sea, no es la excepción. Entonces vamos a denominar al demonio del alcohol como algol, ¿sí? Realmente algol fue una estrella, o es una estrella que contiene demasiada sabiduría, pero que usualmente lo que pasa es que digamos, se transformó en un demonio y representa la medusa a la cual Perseo le cortó la cabeza. Como vemos, esta medusa tiene muchísimas, como un cabello de serpientes, de serpientes, más bien de culebras, diría yo, que representan todo el ego, o como esa misma cabeza domina todos los egos, o sea, es capaz de dominar todo el ego de la máquina humana o del humano. Por eso Perseo no miraba hacia el frente a esta cabeza, porque debía ver el reflejo y para poder cortarle la cabeza, tenía que ver el reflejo de lo que significaba estos agregados psicológicos, este agregado psicológico. Bueno, alcohol lo utilizan los gobernantes, lo utilizan las partes más altas de las alcurnias, de los grandes políticos, etcétera, del mundo, para dominar, o como medio de manipulación mundial, y lo fue hecho en guerras, en inducir a las personas a festejar hasta un cumpleaños, festejar cualquier cosa que nosotros queramos con este medio que es el alcohol, ¿sí? Obviamente que si las personas no tuviéramos digamos, este defecto y no tomáramos, estaríamos mucho más despiertos, no nos dejaríamos dominar la mente,
no nos dejaríamos dominar el alma de estos personajes que dominan a través de producir en cadena o en masa esta bebida para contaminar y dañar el alma de las personas. Bueno, pues como todo demonio, un demonio no se maneja a través de lemas. Entonces, ¿cuál es el lema? ¿Cuál es el lema de Algol? Que fue a la hora del té el campeón o el demonio campeón, cuando se hicieron una competencia entre demonios, el alcohol fue el campeón de todos. Mundial, ¿no? Bueno, el lema: quiere ser el dueño del planeta. Quiere ser el dueño del planeta porque se difumina por todas las familias. Basta con salir de este apartamento para ver una propaganda de alcoholismo o ver a alguien tomando. Basta nomás con salir, encontrar a las familias cercanas de nosotros y se presenta otra vez. Así estemos en cuarentena, se presenta otra vez, se presenta el alcohol. Entonces quiere adueñarse de todo el planeta para contaminar a todo el planeta. Yo digo que muy pocas personas se han dado cuenta de que no deben tomar, o por lo menos no tienen este yo, ¿sí? O sea, la persona que de pronto no tenga este agregado psicológico que en su existencia, pues no va a tomar. Pero Algol va a hacer todo lo posible para, por accidente, presentarse para coger a la máquina humana y posesionarse de esta máquina humana. O por ejemplo, en este caso, de mi cuerpo. Pero uno debe empezar a negarse, porque uno ya sabe las consecuencias nefastas de lo que es el alcohol. Bueno, se dice que es entonces ladrón de átomos solares. Es ladrón de átomos solares porque obviamente coge nuestra energía sexual y le quita toda la conciencia, ennegreciendo más nuestra alma. También hay otra cosa que dice: contribuye con la corrupción. Obviamente nosotros, con solo ver, sin criticar, pero con solo ver nuestros políticos o quienes nos están gobernando, ya vemos corrupción. Vemos corrupción en las religiones, vemos corrupción en los políticos, vemos corrupción en la propia familia, ¿sí? Y hay distintos tipos de corrupción. Entonces, ¿quién diría que en la familia, por ejemplo, la misma familia, el mismo papá, la misma hermana, los mismos familiares quieren corrompir, dañar a la otra persona, incitándolos a tomar por medio de un agregado psicológico que es el yo buena gente, el yo te invito, el ven estamos nosotros aquí reunidos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Resulta que Algol tiene una tendencia muy marcada, ¿sí?, a siempre intentar destruir hogares. Yo creo que ninguna familia que tenga estos agregados psicológicos no ha tenido problemas precisamente por ello. Ejemplo, está la esposa que nunca ha tomado, del señor que nunca ha tomado, pero de repente toma, y entonces de repente se le manifiestan los agregados psicológicos en donde se empiezan a decir verdades y empieza a hacerle reclamos y frustraciones y reclamos y hace pelear a la pareja, ¿sí? Y eso que hizo que la señora no tomaba, la señora la esposa del señor. O por ejemplo, siempre va a intentar forzar o alimentar
las peleas dentro de la familia. Entonces, por ejemplo, vemos a la esposa que ya no deja hablar al esposo, que el esposo ya se vuelve muy débil y ya sencillamente ya le hace caso a todo lo que diga la esposa y se deja manipular y sufre, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que también está la miseria y la ruina, ¿sí? Bueno, propongámonos algo. Yo sé que el materialismo no es nada bueno, o sea, el materialismo simplemente es un agregado psicológico. Pero ustedes van a ver que a la hora del té, o a la hora de meditar, o a la hora de observar, con solo observar, literalmente el agregado psicológico del alcohol, vemos que casi todas las personas siempre pasan por miseria, una miseria personal, una miseria interior, cada vez que toman, y también una ruina. O sea, una ruina quiere decir que, por ejemplo, digamos, el papá prefiere irse a tomar con los amigos, a jugar tejo, a jugar lo que sea, pero gastándose los recursos de la familia, y ya no puede, esos recursos no pueden ser reintegrados a la familia. O sea, digamos, se está perdiendo esos recursos en beneficio de la familia, por ejemplo. En el caso del hijo, que por ejemplo el hijo que está, digamos, en la universidad, y que de pronto sale con sus amigos y empieza a hacer sus trabajos y todo, pero de repente por accidente conoció el alcohol otra vez, y entonces, o se le manifestó el agregado psicológico del alcohol, y empieza a tomar, a beber, a engañar al papá para pedirle dineros, para ir a tomar, para ir a complacer ese vicio, y de repente empieza a generarse una ruina en esos mismos estudios, en los estudios de la persona, ¿sí? Por ejemplo, digamos, ¿quién iba a creer que una ruina podría decir que una persona que estudió, por ejemplo, una carrera, pero que el alcohol fue tan determinante que superó la carrera, pero cada vez que tomaba se le olvidaba el 70% de lo que aprendía en la carrera, ¿sí? Era precisamente por estas conductas. Bueno, vamos a mirar el objetivo. El objetivo principal de alcohol es destruir la raza, ¿sí? Miremos las guerras que hemos tenido y verán que, ejemplo, ustedes van a ver que los políticos, por ejemplo, lo primero que hacen es, para que voten por ustedes, para que voten por los políticos, les dan alcohol a la gente. Los invitan a festejar, los invitan a tomar. Esto produce guerras entre políticos, así sea de una vereda, de un pueblo, de una ciudad o de un país. Por ejemplo, un alcalde o una alcaldesa que ya tiene un agregado psicológico, por ejemplo, lesbiana, entonces ella reúne las características a las personas para poderlas dominar con buenas intenciones, pero dentro de sí misma tiene el alcohol o el alcohol adentro, que hizo que se prostituyera toda la psiquis de esa persona. Bueno, entonces por eso se quiere destruir la raza, porque obviamente para crearse una raza pura pues se necesita de sexo puro, o sea, hombre y mujer, pero ahorita ya vamos a ver que ya hay más Godoma y Somorra en todo este mundo. Entonces ya hay lesbianismo, homosexualismo, bestialismo, entre otras cosas producidas por este demonio. Bueno, prostitución, ¿no? La prostitución es importante mencionarla. Vamos a mirar las características que son, lubrica la rueda del samsara. ¿Qué es lubricar la rueda del samsara? La rueda del samsara es los giros que nosotros damos para llegar de la evolución y después pasar por la involución.
Entonces, por la evolución vamos a hacer una evolución consciente en donde nos contaminamos conscientemente, pero ya cuando ingresamos a la parte humanoide o la parte humana, empezamos a degenerarnos rápidamente, mediante el alcohol. Entonces se aumenta la velocidad de la rueda del samsara para poder determinar que pueda morir e involucionar esa chispita para volver otra vez a pasar y volver otra vez a pasar por los mismos ciclos y hasta que sea destruida la chispita. ¿Sí? Bueno, se dice que otra característica es que es tentador por donde sea, y es fino y diplomático. Miremos y verá que ustedes ven un cartel y en el cartel del bar ya está una mujer en vestido de baño, con sus trajes, con sus logotipos de alcohol, de la cerveza o del whisky o de el vodka o del vino, ¿sí? Y tenemos que entender nosotros y captar que si nosotros nos damos cuenta de ello, empezamos a evidenciar, por ejemplo, digamos, qué clase de alcohol fue que en la vida nosotros empezamos a tomar y cuál fue la primera vez o el primer alcohol que tomamos, porque es que hay diferentes clases de alcohol y eso no lo comprendemos. Uno, por ejemplo, es el vino, otro es la champaña, otro es la cerveza, otro es el whisky, otro es el ron, el vodka, ¿sí? Todos estos tipos de alcohol manifiestan diferentes sensaciones en el gusto, pero tienen diferentes características para poder embriagar a la persona. Entonces, por ejemplo, el vino es demasiado dulce, es dulce y entonces lo toman como aperitivo. La parte de la champaña la utilizan en celebraciones, ¿sí? Porque y hasta la misma copita de la champaña es muy estética, muy bien hecha para que aparezca en las fotografías como recuerdo. En la cerveza, pues sencillamente es objeto hasta de todo deporte. Por ejemplo, vamos a jugar fútbol, y después a tomar, o se va a jugar tejo y después a tomar, o después, bueno, en todo lo que usted vea en el propio deporte aparece, por ejemplo, la cerveza. Miremos el whisky. El whisky está en toda celebración muy refinada. Entonces, por ejemplo, el muchacho se graduó y porque se graduó, entonces tiene que graduarse con honores y tiene que hacérsele una fiesta en donde tiene que haber whisky, una comida con whisky. ¿Para qué? Para que se sienta halagado el muchacho y para que se vea fina esa fiesta. O sea que dentro del mismo, el papá dentro del que le da la fiesta al muchacho, le da ese ánimo y ese orgullo de hijo, de ese orgullo de papá al celebrarle de ese modo al hijo. En el vodka, por ejemplo, miremos que el vodka es una bebida hasta totalmente dulce, penetrante, y sencillamente es como una bebida en donde la tasan de bebida especial, ¿sí? O por ejemplo el aguardiente también lo utilizan para mostrar la hombría del hombre, ¿sí? Entonces se toma el aguardiente y ya se acostumbra a tomar aguardiente fuerte, entonces ya se volvió más hombre. Bien, se apodera del cuerpo humano lenta y astutamente. Entonces, observemos este proceso. El alcohol definitivamente nos hace creer que nosotros lo controlamos, ¿sí? Entonces, hoy no voy a tomar, y no salí a tomar, y entonces en la conciencia, uy, qué berraquera, no salí a tomar, mejor dicho, soy muy, muy consciente. Pero después llega la oportunidad, y entonces va a una casa,
y de repente empieza un almuerzo o lo que sea, y de repente le ponen la tentación ahí, ¿sí? Y de una vez empieza a pensar o a dudar en si va a tomar o no, y hasta puede caer. Pero si la persona está en vigilia, está totalmente en vigilia, la persona sabe que a donde va a ir no va a tomar, cueste lo que cueste. Así le hagan trampas o no para trampas para tomar, no va a tomar, ¿sí? Por ejemplo, hay un truco que yo estaba viendo, y era que uno, si por ejemplo cometen el error, si hay un accidente en donde lo quieren hacer tomar a uno, siempre de una vez tomar agua rapidísimo, tomar el agua lo más rápido posible, para que disminuya estos efectos. Bueno, consecuencias del alcohol. Vamos a ver que todas son físicas, o sea, la mayoría de las consecuencias son físicas y para la conciencia. Entonces, la primera consecuencia es que seca los tejidos y destruye las células nerviosas. Miremos si lo verán. Que, por ejemplo, veía en ciertas ocasiones como, por ejemplo, el alcohol nos llevaba a tomar y, por ejemplo, no comíamos. Bebíamos, pero en la noche no se comía. Y después, si se comía ya muy tarde, muy noche. Y entonces el sistema digestivo y los sistemas de los órganos se empezaban a inflamar, ¿sí? Usted va a ver que cuando toma alcohol lo que hace es sacar la orina rápidamente, y esto lo hace inteligentemente el alcohol para que se pueda volver a beber. Pero mientras este proceso, entonces lo que va haciendo es que va inflamando los órganos, y por eso vemos la tal barriga de cervecero. Bien, miremos otras cosas. La posibilidad del ser, destruye con la posibilidad del ser. Entonces, digamos que aquí, el ser, o sea, cuando uno quiere ser, se dice que el ser es el ser, o sea, la finalidad del ser es el ser. Y si yo soy en el momento y me autoobservo, busco mi nivel de ser. Entonces empiezo a observar todos estos agregados psicológicos producidos por el verbo en mi psicología, para empezar a tener más comprensiones, porque hay que eliminar y erradicar totalmente en muy gran porcentaje toda esta, así ya no se tome. Si una persona ya decidió no tomar, que fue muy buena decisión, y ya no quiere tomar, entonces lo que quiere es lo que tiene que empezar es a ver cada vez más detalles, porque esto no termina ahí. Ese defecto del agregado psicológico del alcohol es devastador. Entonces, por ejemplo, en la personalidad se va a presentar como, por ejemplo, esto lo voy a sacar de un video que vi, es de que, por ejemplo, decía que el loro. Entonces, el loro lo que hace es hablar boberías o imitar, y ustedes van a ver que muchas personas, por ejemplo, se convirtieron expertos en imitar. Obviamente, por ejemplo, en mi caso yo tengo mi yo imitador, y el yo imitador hace que a veces cometa errores de imitar a alguien. Por ejemplo, está hablando y me identifiqué con el tono de voz de esa persona, o con el acento, y de repente resultó hablando así como con ese acento también. Eso implica que está el demonio alcohol metido dentro de la psicología del loro. Está también el gorila. Entonces el gorila es el de la fuerza. Entonces pero vamos a mirar los procesos. Entonces primero empieza el loro porque tiene que empezar a hablar y a compartir con los compañeros y hablar de política, hablar de lo que sea, de poner cualquier tema. Inclusive la dislexia, ¿no? También la dislexia, el alcohol hace que se manifieste. Bien, y
Después aparece el mico, que empieza a agarrar y a decir, ay, qué chévere, y empiezan a acariciarse entre sí, hombres y hombres empiezan a acariciarse, ay, mire, yo lo quiero mucho, mire, y empiezan a hablarse en bonito y y que tienen una gran amistad. En esa misma reunión, después empieza y llega una dama muy linda y se manifiesta ya el pavo real, el que ya se tiene que fanfarronear y estar allá buscando mujeres, ¿no? Después pasa al defecto del gorila. Entonces, ya cuando la persona ya está totalmente brava, totalmente alcoholizada, entonces ya empieza a saltársele la ira. Por cualquier cosa que se le dice, ya de una vez, ¡pum!, se le salta la ira. Y no tiene control de sí mismo. ¿Listo? Bueno, nos lleva digamos, a tener infrasexo. O sea, el infrasexualismo y revive yoes muertos. ¿Sí? También dice que es el enemigo oculto. Entonces vamos a mirar esas tres condiciones rápidamente para no alargar la conferencia. Lleva el infrasexo, ¿por qué? Porque a través del sexo se crearon las orgías. Por ejemplo, las personas, como tienen el alcohol dentro de su mundo interior, entonces ya tienen una psicología en donde, por ejemplo, dos muchachas te pueden invitar a querer tener sexo contigo al mismo tiempo, ¿sí? Si usted tiene la fortaleza o si de pronto no tiene ese agregado psicológico activo, pues entonces no lo hace, pero basta con que de pronto se torne un poquito la situación un poquito más amena y entonces ahí sí lo hace, no importa las consecuencias, ¿no? También, por ejemplo, intenta que haya técnicas infrasexuales como el sexo oral o que se vea pornografía, que se conlleve todo, por ejemplo, en las rocolas a mirar mujeres semidesnudas, pero aumenta el morbo. Entonces el problema no es que la mujer esté semidesnuda, el problema es el morbo que uno le pone a eso y la ansiedad que le produce por tener sexo. Revive yoes muertos, claramente revive yoes muertos. Ustedes, por ejemplo, van a ver que una persona que esté trabajando en su conciencia seriamente, de repente piensa que por tomarse una copita pequeñita de alcohol o una cosita muy mínima, no es ningún problema, ¿sí? Pero entonces después ve las consecuencias en la conciencia porque empieza a revivir conductas anteriores. Es como que como yo lo asocio como al instinto, porque está en el rec, o sea, en el grabar de nuestro instinto, y cuando hemos desgrabado, ¿sí?, entonces la energía sexual vuelve a contaminarse y vuelve otra vez a revivir, o sea, a grabarse en el instinto, y para sacar de ahí se necesita de mucha fuerza o voluntad, porque así no se vuelva a tomar. Siempre no se puede negociar con este efecto psicológico para nada cuando se está trabajando en la conciencia. Eso sí quiero ser enfático y rotundo. Y es el enemigo oculto porque de todas maneras no hay agregado malo ni agregado malo, o sea, agregado psicológico malo, defecto malo, no. Para ellos las personas son vehículos para manifestarse, entonces son una persona más de nosotros. Y ellos, así sea el yo matón, o sea el yo que quiere pelear, o sea el yo que quiere enamorar, o sea el yo que quiere dar, que quiere gastarle a alguien, sencillamente esos yoes simplemente tienen su propia inteligencia y su propia manifestación. Y cuando uno empieza a observarlos, entonces empieza a darse cuenta que hay enemigos ocultos que realmente sí manejan a estos agregados psicológicos, en donde al parecer para nosotros no, esos agregados psicológicos no son malos, pero que realmente sí son malos para nuestra conciencia. Listo. Bueno, hay unas advertencias que el maestro Samael Aun Weor nos dejó como enseñanza para ver este demonio
y es que no se pueden hacer negociaciones o diplomacias con este espíritu maligno. Yo me refiero, y quiero ser muy tajante en esto, si alguien va a transmutar su energía creadora sexual, debe jamás deberá complacer el vicio del alcohol. Es un error nefasto, un error demasiado degradante para la psicología, y para la pérdida del ser, y es engañoso, es lo menos recomendable que uno puede hacer, además de fornicar o de sacar su energía sexual del cuerpo, es tomar, así sea una copita de vino, para transmutar su energía sexual. Nos dice el maestro que es traicionero y te puede apuñalar por la espalda en cualquier momento. Miren, yo les voy a ser sincero. Nosotros no solo estamos sujetos a la fornicación, estamos sujetos a la crítica, ¿sí?, que recibe el ser o la persona por fornicar, pero a su vez estamos sujetos a que de esas personas que criticaron nosotros no tengamos esa fortaleza para digámoslo así, superar esa crítica, y de repente el alcohol aparece tentador ahí. Entonces, como vemos, no es tanto culpa de la crítica de los demás, sino es de la traición del agregado psicológico, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar a ver y a comprender de que es traicionero, de que el alcohol es traicionero y aparecerá en ciertos puntos detallantes para no dejarte avanzar, ¿sí? Bien, la obra de la conciencia. Droguerías, drogas, ahora drogas. Vamos a pasar a las drogas. Las drogas, muy rápidamente. Yo se evidencia en los años 60, más o menos se evidenció con más fuerza, y fue regido por el planeta Urano. Para eso se pueden ir a ver las infradimensiones, los 9 círculos dantescos, perdón. ¿Qué pasó aquí? Fue regido por el planeta Urano y se creó algo que se llama onda dionisiaca. La onda dionisiaca tiene dos polos, uno bueno y otro que es negativo. El bueno o el positivo es como ese elipsis, como ese estado de meditación, esa satisfacción, ese sabor trabajo del mundo interior, donde usted empieza a meditar y empieza a sentir, por ejemplo, cosas muy bacanas en el cerebro, acá por estos lados, empieza a sentir tranquilidad y empieza a salir que uno se está liberando, por ejemplo, de la mentira. Qué bonito es que ya uno pueda decir casi todas las verdades o las mentiras más graves, decírselas a la persona que la afectó, y decírselas y salirse de esa carga. Eso es algo muy bacano. Por la onda, pero todo en base a estados de meditación, en comprender un poco acerca de la mentira, porque la mentira es algo que se genera en muchísimos estados, en muchísimos iconos, en muchísimas cosas. Por ejemplo, la persona que miente por pequeñas cositas, por bobadas, hasta se mienten los pensamientos, que son muy chiquiticas, muy pequeñitas. Y hay pues mentiras grandes, pero cuando ya empieces a decir las mentiras grandes, empiezan a salir de tu psicología, entonces te liberas de unas cargas muy chéveres. Bien, entonces, para ser sinceros, ojo, yo no soy maestro de nadie, ni quiero tener seguidores, sino que quiero, pues, obviamente, hacer mi obra y ayudar a la humanidad lo mejor que se pueda hasta este momento. ¿Sí? Bueno, miremoslo a ver. Se crea la onda dionisiaca por el lado negativo. Entonces, por el lado negativo, ya empieza a generarse estados de percepción de la droga. O sea, ya empieza a aparecer la droga, en donde se creen, por ejemplo, las personas con superpoderes, porque la droga hace alucinar la mente.
atrapa la conciencia. Por ejemplo, digamos, no basta sino que usted sea... No, la onda dionisiaca, ahí se empezaron a crear todos los hippies, todo lo que eran la onda gay, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. En la parte del Kundalini, vamos a ver que tenemos dos opciones en la onda dionisiaca. Una, cuando estamos en la onda dionisiaca positiva, entonces se transmuta la energía sexual para arriba, ¿sí? Para arriba por la médula espinal. Cuando estamos en la onda dionisiaca mala, se crea algo que se llama el órgano cundartiguador, y esa es la fornicación. La misma fornicación. ¿Sí? Entonces esto hace que se engruese la cola del cundartiguador, que es la maldad que tenemos dentro de nosotros, y entonces esa energía va a involucionar. Vamos a mirar, a ver, rápidamente. Destruye los rayos alfa, que tienen que ver con la comunicación con el ser, en la parte de la glándula pineal y pituitaria. Degenera la energía sexual, o sea que pudre y atrofia la energía sexual, la semilla y los órganos sexuales, hasta puede generar impotencia. Chupa el cuerpo físico. Usted va a ver que una persona que antes tomaba droga era una persona que estaba chupada, con la cara chupada, con ojeras, con todas esas cosas, y el cuerpo físico totalmente así dañado, flaco, listo. Pero deja de tomar drogas y de repente cambia su aspecto, ¿no? Cambia el aspecto de una vez, se vuelve como más mejor persona, se vuelve más ameno, empieza a cambiar sus conductas antisociales, etc. Se pudren las células. En la persona que fuma o que consume drogas, pudre las células y le causa psicodelia. O sea, psicodelia es psiquis de la droga. Entonces, psicodelia hace alucinaciones, se refleja a las alucinaciones que constantemente se presentan en este tipo de personas. Bueno, observar para sacarla de este estado de la droga. Entonces vamos a borrar esto. La persona debe primero que aprender, para eliminar los dos agregados psicológicos, debe primero aprender a observar el deseo. Cada deseo que quiera manifestarse para ir a fumar, para ir a drogarse, para ir a encontrarse con sus amigos, observa el deseo y mata ese deseo. Después observa el pensamiento, porque ya el pensamiento es la continuidad de toda obra. Entonces empieza a mirar qué piensa. Dice, ay, estoy ansioso, estoy aburrido, quiero encontrarme con tal, me llamó tal amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a darle muerte a todos esos pensamientos. Con esto vamos entendiendo y vamos comprendiendo que podemos salir del círculo de amigos, que nos lleva a este proceso. Se le enseña al que quiera salir de esto el pranayama egipcio o la sublimación sexual, que es sencillamente aprender a subir la energía sexual por unos canales, hasta llevar la energía sexual por unos canales que tiene nuestro cuerpo físico hasta aquí, hasta el entrecejo, desde las glándulas sexuales. A esto se le llama seminizar el cerebro. Cuando haces este procedimiento de sublimación, que ya se enseñó en anteriores conferencias, entonces empieza a subir la energía sexual y llega hasta el entrecejo y empieza a regenerar los órganos, a regenerar el cerebro, a regenerar el sistema nervioso central, que tiene que ver con la columna, y entonces empieza a purificarse o a salir de la droga o a descontaminarse el cuerpo físico, pero no solo el cuerpo físico, sino también el alma. Empieza como a recibir esta energía creadora sexual y empieza a tener más fuerza o más voluntad. ¿Sí? Entonces ya ve que ya no necesita mágicamente salir por allá a encontrarse con los amigos en las noches, etcétera, etcétera, sino que prefiere
sublimar, por ejemplo, a las 4 de la mañana, aprender a sublimar cuando ya toda la polución y todo eso está bajo, o sea, muy baja, y en donde nosotros podemos respirar aire puro. Se le enseñará entonces a que salga del ocio y de los vicios, del ocio y de la pereza. ¿Cómo? Pues que no viva una vida normal, sino que viva siempre en autoobservación, que viva pensando, inquiriéndose siempre el por qué, para qué, cómo, cuándo, quién soy, ¿sí? Y empieza a generarse esas preguntas, y este grado de autoobservación va aumentando, y le va dando sentido a la vida de este individuo que está en el alcohol o en las drogas. Como le decíamos, esto nos va a permitir recortar la psicología con los amigos antiguos que teníamos, y entonces ya sencillamente ya los vemos de otro modo. Hacer algo útil para los demás. Hacer algo útil para los demás es lo más importante. Entonces, por ejemplo, podemos decirle al individuo que enseñe este conocimiento para que así tenga más fuerza y tenga el Dharma para, por ejemplo, hacer una negociación y encarcelar el yo del alcohol o encarcelar el yo de las drogas, para irlo meditando hasta coger y matarlo, ¿listo? Y esto se hace con el procedimiento de la ley divina. Y por último, se le va a enseñar este pedazo muy bacano: autoobservarse paso a paso. Cada pensamiento, cada deseo, cada sensación, ir dándole muerte e ir inquiriendo por qué siento deseo, por qué, y entonces le va ganando voluntad y le va sacando la fuerza al defecto, y va ganando voluntad y se va imponiendo sobre el defecto. Tengamos en cuenta que él mismo es el que va a poder salir de eso, y sin ninguna duda, si practica esto continuamente, lo va a lograr. Entonces yo les quiero dar un ánimo muy especial a estas personas que quieran ver, que estén viendo este video y que estén en estos problemas de alcoholismo y drogadicción, para decirles que sí funciona, que esto funciona, que pueden estar tranquilos, que se pueden acercar a las salas del conocimiento de sí mismo y entrar a la página del conocimiento de sí mismo, enterarse de cómo es el procedimiento, que si necesitan ayuda, si necesitan dudas, no importa, pueden acercarse, y definitivamente se les va a recibir con las manos abiertas, brazos abiertos, siempre y cuando estén dispuestos a cambiar, a salir de esto y a entender que nadie los va a sacar, nadie los va a sacar de eso, sino sencillamente la propia conciencia y la propia intención fuerte y de querer salir de este problema, de saber que ni con el alcohol ni con las drogas tenemos, o sea, ellos nunca jamás vamos a dominar estos defectos, jamás. O sea, ellos siempre nos van a dominar, siempre y cuando caigamos en sus redes. Así que los invito cordialmente, para que los que estén en este video, darles un abrazo fraternal, y ojalá que puedan trascender su conciencia.